Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de las transformaciones en patronaje. En este caso vamos a analizar esta prenda sugerida por uno de ustedes desde Instagram. Como vemos, se trata de una camiseta de tela de punto con mangas largas con un escote drapeado estilo hamaca o cowl y tiene la particularidad de presentar unos como una especie de canesú, o sea, el escote termina en pliegues que se conectan en un canesú, que no está posicionado donde normalmente está el hombro, sino que ha descendido unos centímetros, como ven aquí. ¿Sí? Entonces, como siempre, vamos a trabajar con el básico, como vemos aquí, que en nuestro caso es la plantilla de trazado. Aquí la retiro para que la vean claramente. Ese es el básico, lo que ven delineado en negro, ¿sí? Y tiene, el básico de modistería tiene una pinza de busto y una pinza de entalle. Está trazado a medida, o sea, es personalizado, con las medidas de la persona que va a usar propiamente esta prenda. Se ha probado, se ha corregido y entonces a partir de ahora se convierte en mi plantilla de trabajo. Entonces yo voy a calcar la plantilla en un nuevo papel y a partir de esa plantilla calcada que yo la veo ahí en línea negra, voy a diseñar mi blusa. Para este modelo voy a desbocar el escote 3 centímetros y lo voy a bajar desde el hombro 3 centímetros trazando una curva que es similar a lo que se hace cuando se hace una vista en un escote, ¿sí? Le voy a retirar toda esa pieza, yo no la voy a necesitar porque quiero un escote un poco más amplio. En los laterales, en este caso, le he restado 1 centímetro para la elongación de la tela, pero esto es a consideración, ¿sí? Si desean, pueden no colocarle ese, digamos, no quitarle ese porcentaje. ¿Sí? La prenda es bastante suelta, no está muy ceñida, pero depende esto de cada uno. Y también depende el material que usen. Todas las telas no elongan de la misma forma, aunque sean de punto. Hay que verificar entonces cuánto estira. Pero si ustedes quieren hacer una prenda con una medida tranquila, no le quitan la elongación. Cuando yo pongo este número aquí de 1 centímetro, en realidad es la referencia para que sepan que se tomó en cuenta la elongación. No es obligatorio que pongan esta medida. La medida la deciden ustedes según sus necesidades, sus preferencias o, como les dije antes, dependiendo del material que estén usando. Voy a trazar entonces el canesú a 4 centímetros, voy a bajar 4 centímetros del hombro y voy a trazar una línea paralela exactamente a la caída del hombro original. Voy a conservar la pinza de busto de el básico, pero no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle. Desde el vértice de la pinza de busto hacia el centro del patrón voy a trazar una línea recta perpendicular, ¿sí? Significa que aquí tiene que haber un ángulo recto. Y una segunda línea auxiliar recta pero inclinada, ¿sí? Hacia el hombro, ¿sí? Considerando más o menos la mitad del hombro que acabo de determinar. La pieza del canesú la voy a recortar y la voy a apartar, ¿sí? Y necesito identificar la posición de esta pieza porque vean que no tienes lejos, o sea, sin el patrón de referencia, ustedes ven esta pieza así y no saben cuál es la forma que tiene. Entonces, le debemos escribir, ¿sí? Anotar aquí, escote y de este lado, sisa, para no confundirnos, porque si yo coloco el patrón de esta manera, así, entonces voy a tener un resultado totalmente diferente. Tiene que estar de la forma correcta, como va ahí, como lo ven ahí, ¿sí? Por lo tanto, le voy a identificar. Ahora voy a trabajar con la delantera. Esto lo voy a reservar por un momento y voy a trabajar con el resto de la delantera, con las piezas que me quedan. Estas líneas van a dividirse, o sea, se va a recortar aquí y voy a crear entonces 3 piezas.
Voy a tomar la pieza que corresponde a la sisa, el lateral superior, y voy a tomar el punto del vértice de la pinza de busto, ¿sí?, como el punto ancla. Yo voy a marcar aquí este punto rojo que ustedes ven ahí, es el punto ancla. Significa que esta parte de esta pieza del patrón no se mueve de su lugar. El resto sí, y se gira. O sea, coloco aquí un lápiz, como si fuera un puntero, y giro la pieza hasta cerrar la pinza de busto. De esta manera, acabo de trasladar, a ver, que no me quedó bien, me cerró demasiado, ahí. Acabo de trasladar la pinza, la capacidad, perdón, de busto a el hombro. Este tipo de transformación es muy común, lo vemos todo el tiempo en otro tipo de blusas. En este caso, el primer paso de mi transformación es el traslado de la pinza de busto a el hombro, ¿sí? La pinza está en el hombro, pero en realidad no es una pinza, sino que yo voy a tomar en cuenta la capacidad de busto considerando la pinza del lateral justamente. ¿Qué es lo que pasa? Haciendo esto, estoy involucrando la caída y el aplomo de la prenda en el diseño y he generado al abrir el hombro el espacio para los futuros pliegues que va a llevar aquí en la unión con el canesú. Entonces la primera parte de la transformación está generada. Luego voy a tomar las dos piezas superiores de mi patrón en conjunto, ¿sí?, y voy a girarlas de la misma forma que hice con la pinza del lateral, pero en este caso el punto ancla lo voy a colocar en la unión de la pinza de busto, o sea, donde cerré mi pinza de busto que originalmente estaba ahí. Voy a poner ahí el punto de ancla, esta parte no se va a mover, pero toda la parte superior sí, y la voy a girar hacia el lateral hasta que el centro del escote toque el hombro en esta posición, ¿sí? Ahí queda ubicado mi patrón, generando una importante abertura, ¿sí?, digamos en la base de estas dos piezas, ¿sí?, donde estaría el vértice de la pinza de busto. He ampliado considerablemente, pero además también he ampliado esta parte. Vean que el escote se ha ampliado considerablemente. Todo este espacio generado desde el centro y desde la altura es lo que me garantiza que luego haya un exceso de tela que, una vez que yo quiera obligar a la prenda a que se coloque en su posición original, todo esto que yo le generé va a sobrar y obligatoriamente por la gravedad va a caer. Y genero entonces este efecto así de telón, ¿sí?, o de cowl, o también se le llama escote hamaca, ¿sí?, al abrir de esta forma mi patrón. Pasamos entonces al diseño de la manga, que es muy simple, prácticamente no tiene modificaciones, son solamente que le he retirado en los laterales el centímetro que le retiré en el básico, y si quieren pueden ajustar un poco más el puño, eso es a gusto, o también pueden hacerla un poquito más larga, también pueden hacerla más corta, tipo manga 3/4, eso es parte de entonces una modificación particular. En realidad la manga no tiene nada extra más que eso, esa simple transformación. Ahora paso a la parte posterior, o sea, la espalda de mi patrón, y de la misma manera que hice con la delantera, voy a quitarle 3 centímetros al escote, desbocándolo, o sea, minimizando el hombro, y lo voy a bajar al escote 1 centímetro en el centro del patrón. Le voy a retirar, como hice en la delantera, 1 centímetro en los laterales. Si no le voy a quitar al patrón el centímetro, no se lo saco a ninguna de las piezas, por supuesto. Todas las piezas se cortan con la misma medida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la pieza del canesú, que está aquí seleccionada, ¿sí?, y así es la posición original de esta pieza. O sea, esta pieza, si yo coloco el hombro con hombro, ¿sí?, hombro de la delantera a un lado de la espalda,
¿sí? Ahí. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que se vea mejor. Entonces así estarían los laterales. Aquí seguiría la sisa de la delantera y luego de este lado está el escote. Esta parte que estoy marcando con el puntero es el hombro de la delantera que debe, en una blusa común, coserse con el hombro de la espalda. Pero en nuestro caso, esto es un canesú que queremos integrar, o sea, vamos a trasladar la costura del hombro. Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a tomar el punto de ancla que está aquí y lo voy a girar como si yo fuera a coserlo. Tengo que prestar atención que lo tengo que girar y no voltear. Si yo lo volteo, la posición del canesú va a ser totalmente lo opuesto. Yo tengo que girarlo así, de esta forma, hasta que coincidan ambos hombros en la posición correspondiente. ¿Sí? Les repito una vez más para que les quede bien claro. Esta parte es la sisa y esta parte es el escote de la delantera. Si lo invierto, les voy a hacer una leve demostración. Si yo no hago las marcas y me equivoco y lo invierto, a ver si lo giro. Fíjense que el hombro es totalmente diferente. Se va hacia el escote. A ver, voy a retirar aquí esto un poquito. Lo voy a retirar para que no nos confunda. La parte que esto se va hacia adentro, ¿sí? Y esto se mantiene derecho. Pero en realidad, fíjense, así está mal. En realidad tiene que ser al revés. El hombro debe salirse hacia la sisa y el escote debe girarse hacia afuera, no debe irse hacia adentro. Atención cuando peguen esta pieza, ¿sí? Porque si no, cuando vayan a armar el hombro, va a ser un dolor de cabeza realmente, porque no coincide. Entonces, aquí a un lado del esquema vemos las piezas ya transformadas y terminadas, listas para cortar. La manga básica no tiene casi transformación, sí la espalda que le he agregado el canesú, o sea, está integrado, como ven el patrón aquí es uno solo, incluido el canesú, y la delantera es particularmente muy distinta de la espalda, es mucho más amplia en la parte superior, la sisa se ha inclinado hacia el lateral considerablemente, la caída del hombro también, fíjese a dónde queda la caída del hombro, en la altura que queda, y por supuesto el hombro está mucho más amplio porque le voy a hacer un drapeado con pliegues. Y además tengo incluido aquí la vista también tiene que estar integrada, ¿sí? Aquí esto tiene que haber un doblez y se debe hacer en espejo. Le he dado 4 centímetros, más o menos, esto por supuesto es a gusto, y tiene que estar en espejo, porque si ustedes esto lo cortan recto, cuando lo doblen, aquí va a faltarles tela, ¿sí? Entonces vamos a cotejar con el patrón, o sea, el paso anterior, antes de que yo lo convierta en el patrón final, para que veamos cómo se ve. Voy a posicionar ahí, vamos a centrar la imagen. La voy a centrar aquí. Cómo se ve superpuesta esta pieza. Vamos a colocarla bien en su lugar. Ahí más o menos. Ahí más o menos estaría bien. Entonces, ven, copié la forma que adquirió el patrón al ser transformado. Y aquí tengo entonces el escote. Esta línea punteada que ven aquí es el escote, el futuro escote que van a ver así, que cae y que lleva toda la tela que le agregamos, la lleva hacia abajo la gravedad y tiene incluida la vista que, como les dije antes, se hace en espejo. ¿Cómo lo hago? Voy a tomar la medida en un papel, ¿sí? Voy a tomar la medida o en el papel que estoy trabajando, voy a agregarle a partir de aquí, en esta línea auxiliar, voy a agregarle 4 centímetros hacia arriba y voy a plegar aquí. Pliego antes de cortar el patrón.
recorto el patrón con la forma que ya deseo que tenga, y al cortar aquí, al cortar en esta parte, como este es el final y hay un doblez, cuando levante el doblez me va a quedar entonces la forma de mi vista ya incorporada, ¿sí? En espejo, para que luego copie la forma correcta del hombro cuando vaya a armar la prenda. Entonces aquí tengo terminada la blusa. Es muy fácil de hacer, realmente es muy simple de hacer. Es algo que lo pueden hacer en un rato, ya tienen una prenda nueva. Recuerden que la vista tiene que envolver la unión del hombro y a la vez pule esa unión que tiene el hombro de la espalda, que es el canesú, con la delantera, ¿sí? Vean que es muy sencillo, es muy simple de hacer, no necesitan muchos materiales. Es más, este trabajo, este tipo de transformación que es, digamos, es simple, es ideal para la gente que recién está empezando, para los novatos, porque fíjense que tiene simplemente cerrar la pinza de busto y girar el patrón. Es muy simple, extremadamente simple. Y la confección de este tipo de prendas, por ser tela de punto y ser bastante informal ese escote, hace que la confección sea muy simple. No tiene grandes terminaciones ni terminación a mano de modistería, porque justamente la confección de este tipo de prendas es industrial, así que lo resuelven fácil. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido comprensible esta lección. Si tienen alguna consulta, si quieren comentar o dejar alguna opinión, saben que perfectamente lo hacen en los comentarios. Cualquier duda que tengan de este modelo o de cualquier otra, saben que siempre pueden preguntarme, así sea una pregunta simple, aunque crean que es muy simple y muy obvia. Todas las preguntas cuando uno está aprendiendo son muy valiosas, porque cada pregunta, si sea muy simple, a nosotros nos abre un gigantesco horizonte. Entonces no teman de preguntar, aunque sea lo más simple del mundo. ¿Cómo enhebro una aguja? Genial, te explico cómo se enhebra. O sea, no hay preguntas tontas o preguntas fuera de lugar. Todas las preguntas cuando uno está aprendiendo son muy importantes para todo el mundo, inclusive para el que sabe. Son todas las preguntas muy importantes, ¿sí? Porque a veces nos refrescan conocimientos que ya teníamos dados por conocidos, dados por hecho, y a veces es bueno refrescar las cosas que vimos antes. Así que bueno, les invito que se suscriban a mi canal, que me apoyen, que divulguen el canal en sus redes sociales, que compartan este video, me será de mucha ayuda. Queremos que crezca esta familia, ¿sí? Esta comunidad, de la misma manera que ha crecido el blog. Me gustaría que creciera entonces este pequeño espacio de aprendizaje y de conocimientos de patronaje, pero en videos. Y si entonces desean proponer algún modelo, ustedes su propio modelo específico para que lo desarrollemos, o algún tema de patronaje, no específicamente un modelo, sino a ver cómo hacemos canesú, cómo trasladamos la pinza, cómo hago una manga japonesa. O sea, un tema específico también lo pueden proponer y con gusto lo vamos a analizar y lo vamos a desarrollar. Así que bien, los espero en el próximo video, en la próxima lección. Hasta pronto.